todas estas dudas y comprensión de la clase, pues ya que los alumnos por parte del ITBA también estén interesados por preguntar dudas, preguntar pues cualquier o comentarios adicionales, pues que favorecerán a la clase. Por el momento, entonces, le doy pie a la doctora Loreto. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, aquí a compañeros desde Argentina, desde el Instituto Tecnológico y también aquí de manera presencial alumnos del Instituto Politécnico Nacional, expresamente UPIX. Bienvenido. Gracias. El día de hoy les voy a hablar sobre la norma, la norma 2 de la STPS, que se llama Condiciones de Seguridad y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. Entonces, para iniciar, pues vamos a identificar, por ejemplo, los elementos que componen el fuego. El fuego se compone por tres elementos y un tercer elemento que se llama reacción en cadena. Entonces, es importante saber cuáles son los elementos del fuego. Uno de ellos es el calor, la luz y el calor. Otro es el material comburente, que normalmente es el oxígeno. El combustible, bueno, este material combustible, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de combustibles que de hecho esto le va a dar la clasificación al fuego. Entonces, cuando se presenta el fuego, si nosotros damos algún elemento, ya sea que disminuyamos el calor, sofoquemos el calor a través de eliminar el oxígeno, bueno, pues entonces podemos combatir el fuego. Y entonces, bueno, entonces, el objetivo de esta norma, de esta presentación, tiene por objeto establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Para definir el fuego es la oxidación de algún material combustible que va a desprender luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿sí? Si es lo mismo fuego o incendio, ¿sí? El fuego es cuando se presenta en un lugar específico y no ha generado daños considerables, ¿sí? Y el fuego, pues, es más fácil de combatir. Sin embargo, el incendio es cuando ya se ha propagado el fuego en el centro de trabajo, bueno, hablando expresamente del centro de trabajo, y ya presenta más daños a las instalaciones. Bueno, aquí vemos ya el fuego incipiente, es una etapa inicial que puede ser controlado, extinguido mediante extintores portátiles, fijos, de supresión convencional, sin la necesidad de utilizar ropa o equipo de protección personal. Tales como chaquetón, botas, cascos, equipos, ¿sí? Perdón, el fuego incipiente. Y el incendio es el fuego que se va a desarrollar sin control en un tiempo y espacio. ¿Cómo vamos a determinar el riesgo? Pues se van a evaluar principalmente los procesos productivos que se realizan en el centro de trabajo,
los materiales, el inventario de las sustancias inflamables o combustibles, la cantidad almacenada, procesos que generan calor o chispas y superficie en el centro de trabajo, así como el combustible, que puede ser madera, papel, textiles, plástico. Este resultado nos va a dar una clasificación, ¿sí? Esta clasificación va a ser de riesgo ordinario o de riesgo alto. El riesgo ordinario, pues se puede presentar más comúnmente en oficinas, escuelas, comercios, baja cantidad de materiales inflamables. Y esto requiere extintores, señalizaciones, brigadas y simulacros. A diferencia, por ejemplo, del riesgo alto, que ya es más frecuente que se presente en industrias químicas, de acera, talleres con solventes, almacenes de combustibles. Esto requiere, además, sistemas fijos y mayor número de brigadas. Y también programas más estrictos. Entonces, la clasificación se va a determinar, va a determinar el número y el tipo de extintores, la necesidad de brigadas, los sistemas fijos contra incendio, la frecuencia de simulacro. Para elegir el tipo de extintor, debemos de tomar en cuenta el tipo de materiales que hay en el centro de trabajo. Por ejemplo, existen 3 tipos de fuego. El fuego tipo A, que se refiere a sólidos combustibles que pueden generar brasas, como por ejemplo madera, papel, tela, ¿sí? Por otro lado, tenemos el clase de fuego tipo B, que se refiere a líquidos inflamables derivados también de hidrocarburos, gasolinas, aceites, petróleo y también éteres y alcoholes. La clasificación de fuego tipo C se refiere a tableros eléctricos, aparatos energizados, aparatos electrodomésticos, o sea, todos aquellos aparatos que van a requerir, van a funcionar a través de energía eléctrica. Tenemos también la clase de fuego tipo D, que se refiere a metales combustibles, como el magnesio, sodio, potasio, litio, entre otros. Y lo referente a tipo K, sí, aquí está el tipo K, que se refiere a las cocinas, ¿sí? Por eso es tipo K, porque va en relación a kitchen, ¿sí? Entonces, aquí en el tipo K vamos a encontrar grasas y aceites de origen animal y vegetal. Bueno, la norma requiere que, de acuerdo a la clasificación del fuego, al hacer un recorrido, por ejemplo, las clases de fuego tipo A, C y D, que ya hablamos ahorita de la clasificación del fuego, debe de haber una distancia en metros de 23 metros durante un recorrido, 15 metros si la clase de tipo de fuego es B, la clase K, como vemos, es de 10 metros. Y cuando el riesgo de incendio es alto, pues la distancia en el recorrido será de 23 metros, ¿sí? Y 10, ¿sí? Si es clase B, y 10 si es clase K. También hay diferentes tipos de extintores. El que conocemos normalmente, ¿sí? Es el portátil, ¿sí?
tipo de extintor portátil no debe de pesar más de 20 kilogramos, ¿sí? Y por otro lado tenemos los tipos de extintores móviles, que como podemos ver, aquí tienen ya un aditamento con ruedas y una parte en donde podamos empujar y manipular el extintor, ¿sí? También existen extintores fijos, que en este caso serán los hidrantes, ¿sí? Los rociadores, los detectores de humo. Y, bueno, aquí podemos ver el tipo de extintores más comunes a base de agua para clase A, de espuma, clase B y C, el CO, extintores a base de CO2, clase DC, y polvo químico seco tipo ABC. De hecho, estos son los más comunes porque van a combatir 3 clases de fuego, ¿sí? Tipo ABC. Agentes especiales, bueno, serían para el combate de fuego de tipo A, perdón, tipo D y tipo K. La norma establece que los extintores deben estar en lugares visibles, libres de objetos, ¿sí? Y que deben de tener una señalización. Y también establece que debe de haber un programa anual de revisión mensual en donde deben de estar colocados los extintores, ¿sí? Que no se haya violado su fleje de seguridad, que las etiquetas sean visibles y que no hayan sido utilizados, y también que tengan su etiqueta. También se va a realizar un programa anual de instalaciones eléctricas en donde se van a revisar conexiones, interruptores puestos a tierra, contactos, ¿sí? Y también el programa, otro programa en donde se va a establecer la revisión de las instalaciones de gas, que las tuberías tengan el color e incluso tengan la frase de, por ejemplo, que por aquí pasa gas, ¿sí? La clasificación de riesgo se divide en 2, riesgo ordinario y riesgo alto. El riesgo ordinario se refiere a que deberá de haber un extintor como mínimo cada 200 metros cuadrados y de riesgo alto, y de riesgo ordinario cada 300 metros cuadrados. Es una obligación del patrón tener un croquis en donde se identifiquen las áreas en donde están colocados los extintores, así como las rutas de evacuación y las zonas seguras. También el croquis deberá de tener dónde está ubicado el botiquín para utilizarlo en caso de emergencia. La Brigada contra Incendio es un grupo de trabajadores organizados en una unidad interna de protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y protección contra incendio. Y esta atención a emergencias de incendio, tales como la identificación de riesgos de la situación de emergencia por incendio, manejo de equipos, sistemas contra incendios, al igual que acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios. O sea, estas serán otras
brigadas, ¿sí? Brigadas de evacuación, de comunicación y primeros auxilios. Eh, eh, Para determinar el número de integrantes de las brigadas, se deberá de considerar el número de trabajadores por turno. Los resultados, la asignación y rotación de los trabajadores en diferentes turnos, los resultados de los simulacros con base en el establecimiento de la norma, considerando los accidentes previsibles graves que puedan ocurrir en diferentes áreas o instalaciones. Los integrantes de las brigadas deberán de ser seleccionados, aquellos que cuenten con disposición para participar, porque a lo mejor habrá personas que quieran participar en una brigada y tienen el conocimiento, pero no tienen la aptitud. En el momento en que se presente el juego, probablemente pues no presenten esa aptitud, ¿sí? Las funciones y actividades que van a tener las brigadas será prevenir, detectar, actuar, controlar, rescatar y coordinar. Estas brigadas contra incendio deberán de tener al menos funciones siguientes: evaluar los riesgos de la situación de emergencia por incendio, reconocer y operar equipos y herramientas, así como sistemas fijos. Los sistemas fijos pueden ser los hidrantes, rociadores, detectores de humo, así como saber utilizar el equipo de protección personal contra incendio. Este grupo de personas que van a entrar a la brigada, pues deben de tener una capacitación formal. Contar con el equipo adecuado en base a la norma y realizar simulacros por lo menos una vez al año y más frecuente si el riesgo es alto. Y todos los resultados que arroje el simulacro se deberán de registrar. Los equipos contra incendio pueden incluir extintores portátiles, como ya los vimos, detectores de humo, alarmas audibles, hidrantes, que son las mangueras, ¿sí? Rociadores automáticos y sistemas fijos de supresión. En riesgo alto puede requerirse un sistemas automáticos de rociadores tipo NFPA y alarmas audibles, y la norma exige programas anuales de revisión y registros documentados. Esta norma no solo obliga a tener extintores, sino realizar una evaluación formal de riesgo, capacitación, ¿sí? Tanto a las brigadas como a los trabajadores, organización interna de brigadas, la señalización, ¿sí? Dónde están ubicados los extintores, mantenimiento adecuado, y el incumplimiento de esta normatividad pues puede generar multas ante la STPS, clausura o responsabilidades. La señalización juega un papel muy importante, como ya lo sabemos, en materia de seguridad. Entonces, donde estén colocados los extintores, pues deberá de tener la señalización correspondiente. Por ejemplo, aquí vemos los hidrantes, las salidas de emergencia y las rutas de evacuación. Aquí, por ejemplo, vemos las puertas de emergencia que deberán de ser accionadas a un simple movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, las rutas de evacuación serán de color verde. Esto lo vemos en la norma 26 de la TPS. El equipo contra incendio de color rojo y las señalizaciones de prevención de color amarillo. Estas deben de ser visibles, ¿sí?
fotoluminescentes en el caso en que se presente algún incendio y se tenga que desactivar la energía eléctrica, bueno, pues entonces deberá de haber señalizaciones fotoluminescentes y fuentes de energía también de manera, ¿cómo se llama? ¿Ah? De combustión, ¿sí? Y no ser obstruidas y colocadas a la altura adecuada, ¿sí? La altura que debe de tener un extintor como máximo es unos 50. Y bueno, pues estas son las referencias de la norma, ¿sí? Y entonces, bueno, ahorita vamos a ver un video, y en este video, bueno, pues también nos va a resumir todo lo que hemos visto ahorita, ¿sí? Entonces vemos el video, ¿sí? No, no lo estamos viendo desde acá. Me parece que tendrías que proyectarlo como el PowerPoint. Si me escuchan ahí, Sí. habría que compartir pantalla. ¿Ya lo ven? Sí, ahí está. Perfecto. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana 002, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2000. No se está escuchando, ¿no? No, no estamos escuchando el audio. No sé si es sin audio o cuál es el problema. Se escucha. ¿Sí lo escuchan, profesor? Ahora sí. Gracias. Ahora te escucho a ti, pero no al video, ¿no?
A ver si... Ahorita lo reproduzco de nuevo. Nada más era para que me confirmara. Ah, bien, a ver. No, no se escucha el audio, ¿eh? A ver si- ¿Ya nos escuchan? Áreas de trabajo debe contar al menos con los datos Ahí siguientes. está, ahí está. Descripción del proceso productivo y materiales. Si pueden volver para atrás y empezar. Máximo de trabajadores por turnos de trabajo. Vivir mejor. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana 002, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2010. Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Objetivo del curso: desarrollar las capacidades y habilidades laborales relacionadas con las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios que deben aplicarse en los centros de trabajo. La clasificación del riesgo de incendio, ya sea integral o por áreas de trabajo, debe contar al menos con los datos siguientes. Descripción del proceso productivo y materiales. Número máximo de trabajadores por turnos de trabajo. Número máximo de personas externas. Superficie construida. Inventario máximo de materiales, sustancias y productos según lo establecido en la tabla A1. Determinación del riesgo de incendio. El tipo de riesgo de incendio, ordinario o alto. En cada centro de trabajo se debe establecer un programa anual de revisión mensual de los extintores que debe considerar al menos lo siguiente. Se encuentren en la ubicación asignada. Su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. Estén señalizados de conformidad con las normas correspondientes. Cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar. No hayan sido activados. La etiqueta sea legible. El programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas en áreas de riesgo de incendio alto debe considerar lo siguiente. Tableros de distribución. Conductores. Canalizaciones. Cajas de conexiones. Contactos. Interruptores. Luminarias. Protecciones. Puesta a tierra de equipos y circuitos. El programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y natural debe considerar al menos lo siguiente: la integridad de los elementos que componen la instalación, la señalización de las tuberías de la instalación. En cada centro de trabajo se debe disponer de un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo que contenga lo siguiente: la identificación de los predios colindantes, la identificación de áreas o zonas con riesgo de incendio, la ubicación de medios de detección de incendio y de equipos y sistemas contra incendio, las rutas de evacuación, la ubicación del equipo de protección personal, la ubicación de materiales y equipo para primeros auxilios, el plan de atención a emergencias de incendio para centros de trabajo con riesgo de incendio alto debe considerar lo siguiente: identificación de áreas o zonas con riesgo de incendio, identificación de rutas de evacuación, procedimiento de alertamiento, procedimientos para la operación de equipos, herramientas y sistemas fijos
Contra incendio. Procedimiento para la evacuación. Responsables y funciones de las brigadas. Equipo de protección personal de brigadistas. En cada centro de trabajo se debe contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones siguientes. Colocar señales de evacuación en lugares visibles. Supervisar que estén libres de obstáculos que impidan la circulación de trabajadores y ocupantes. Contar con dispositivos de iluminación de emergencia. Disponer con escaleras eléctricas que sean consideradas parte de una ruta de evacuación. En cada centro de trabajo se debe contar con las salidas normales y o de emergencia que cumplan con las condiciones siguientes. Estar debidamente señaladas. Construirlas de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo. Disponer de puertas de emergencia con mecanismos para abrirlas con una operación simple de empuje. Supervisar que estén libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros durante las horas laborables. Que en caso de puertas automáticas se permita la operación manual si llegara a interrumpirse la energía eléctrica. Los extintores en las áreas del centro de trabajo se deben instalar de acuerdo con lo siguiente. Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar. Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción si el grado de riesgo es ordinario. Colocar un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción si el grado de riesgo es alto. Con base en las distancias máximas de recorrido por clase de fuego para acceder a ellos. A una altura no mayor de 1.50 metros. Protegidos de las condiciones ambientales. Extintores. Los extintores se seleccionan de acuerdo con las diferentes clases de fuego. A. Sólidos. B. Líquidos inflamables y sólidos licuables. C. Eléctricos. D. Metales y productos químicos reactivos. K. Grasas y aceites vegetales y animales. Agua. Polvo químico seco tipo ABC. Polvo químico seco tipo BC. Dióxido de carbono. Agentes limpios. Espuma mecánica. Agentes especiales. Químico húmedo. Agentes a base de halón. Medidas de seguridad para simulacros. Desarrollarlos al menos una vez al año en el caso de centros de trabajo con riesgo de incendio ordinario y al menos 2 veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto. Para determinar el número de integrantes de las brigadas del centro de trabajo, se debe considerar al menos el número de trabajadores por turno, la asignación y rotación de trabajadores, los accidentes previsibles más graves que puedan llegar a ocurrir, seleccionar a los integrantes de las brigadas entre los trabajadores que cuentan con disposición y aptitud física y mental, contar con medios de detección, equipos contra incendio, sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio. Observa en este video las acciones de una brigada de incendio. El empleador debe proporcionar el equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando las funciones y riesgos a que están expuestos. Para conocer más información sobre las características del equipo de protección personal de las brigadas de incendio, consulta la guía de referencia. Ropa y equipo mínimo para las brigadas contra incendio. Chaquetón, pantalón, casco, botas de hule, guantes, monja, tirantes. Los trabajadores
Deben recibir entrenamiento teórico-práctico según aplique para manejar extintores y o sistemas fijos contra incendios. Actuar y responder en casos de emergencia, así como para prevenir riesgos. Identificar y combatir fuegos incipientes y activar el procedimiento de alertamiento. Conducir a visitantes a lugares seguros. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. No. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de extintor que más comienza a usar? Que pide El tipo ABC. el ABC cajón, entonces. ¿Verdad? Bueno, es el de que comúnmente se usa. Sí, porque, bueno, si en el centro de trabajo va a haber metales pesados, pues va a ser un específico. ¿Sí? En el área de cocina, si es que hay algún comedor, bueno, pues tendrá que haber un extintor específico, que también puede ser para ambos, pero el más común es el ABC. Cuando se presenta un daño en el extintor, ¿se tiene que dar mantenimiento o se tiene que reemplazar el extintor en esos casos? No te escuché la primera. Perdón, que cuando un extintor presenta un daño, por ejemplo, en la palanca o algo, se le puede hacer mantenimiento, se tiene que reemplazar por una totalmente nueva. ¿Puedes preguntarle si se escuchan las preguntas? Profesor, ¿escuchan allá? Sí, estaba muteado. Estaba correcto. Sí, cuando un extintor se utiliza para mitigar un fuego incipiente, se tiene que reemplazar, ¿sí? Si ya está violado el sello de seguridad, también se tiene que reemplazar. Los extintores también caducan, ¿sí? Entonces, por eso se debe de realizar debe de haber un programa anual de revisión mensual de los extintores, en donde se va a evaluar que esté en el lugar designado, que no haya sido violado la seguridad, y que no haya sido usado. En respecto a que dice que son anual, mensual, ¿se refiere a que cada año caduca ese acuerdo? Sí, o sea, este programa, como bien lo dice, es anual, entonces se va a determinar en qué áreas van a hacer esa revisión de los extintores, porque deben de estar en los lugares a los que fueron asignados, que tengan la señalización del extintor. Ajá. Sí, de hecho, en cada renovación del extintor tiene que haber un oficio, el cual hemos postulado que es de si fue realizado, fue renovado, todo eso. Mi pregunta era un poco más hacia los clásicos, en el cual, bueno, lo que menciona ahí es para cocinas industriales. Esto, por ejemplo, cuando se maneja hornos y la parte de grasas, aceites, cocina, tiene que haber dos tipos de extintores, ya sea, por ejemplo, el caso de fuga de gas y que llegue a incendiar algo. Entonces, tenemos la parte de los ingredientes de cocina y todo eso. ¿Tiene que manejar dos tipos o solamente uno? Bueno, la primera parte de la pregunta que existe, no solamente en cocinas industriales, ¿sí? También podemos tenerlo en casa, porque también en casa podemos tener esa clase de fuego, ¿sí? Entonces, y con respecto a la segunda parte que dices que si hay gas y todo eso, bueno, esto tendrá que de tener un tipo de extintor de acuerdo al material que está generando el fuego. ¿Por qué? Porque hay tipos de extintores que en lugar de mitigar el fuego lo pueden expandir. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante mencionar. Ajá. Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en este caso, puede que caduque lo que hay en los extintores y ya llevan muchos años.
O sea, si los dejan en algún sitio, pero no les estén dando una constante revisión, puede caducar y... Sí, los extintores tienen una etiqueta y en esa etiqueta dicen el tipo de material extintor que tienen dentro y la fecha de caducidad. De hecho, cuando se llevan los extintores, se revisa todos los componentes, el tanque, la boquilla, la manguera, el barrendero, todo, todo. ¿Sí? Eso es, ajá. ¿Puedo aportar? Sí, claro. Ok, ¿qué es lo que pasa con los extintores? Para que nos vayamos ubicando más fácil, todos los extintores tienen un periodo de vigencia o un periodo de mantenimiento anual. Cuando dice la maestra, se refiere a ir una revisión mensual, significa que tenemos que hacer un recorrido por toda la instalación para identificar cada uno de los extintores y verificar que tengan la ficha mnemotécnica, la fecha de que están vigentes, que tengan el sello, que tengan el collarín en donde tiene el control de lo que estamos checando, y a su vez, ¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar la tranquilidad de que están funcionando al 100%. Muchas veces se recomienda inclusive que a los mismos extintores que son de PQS, que es polvo químico seco, los podamos voltear, los regresamos y los volvemos a colocar en su sitio. Eso con el propósito de que no se más el material. Entonces, regresando al punto que decía el compañero, una vez que se hace el mantenimiento, que debe ser anual, porque la norma no lo pide, te van a dar una responsiva. Aquí en México, por lo menos se maneja una responsiva que nos la da la persona que da el mantenimiento y sustituye el producto. ¿Por qué? Porque el producto no caduca. Lo que sí hacen es la recomendación y entonces cada año, de acuerdo a la norma 154 de ese COFI, nos dice de qué color es el polvo químico que va a contener ese equipo. ¿Sí estamos? Y cuando son de polvo químico, cuando son de CO2, perdón, ahí lo que tenemos que checar nada más es el mantenimiento. ¿Cómo está por fuera? ¿Qué tiene? Y cada 5 años hay que hacer la prueba hidrostática del tanque al recipiente para saber que está funcionando. ¿Sí estamos? E inclusive, cuando utilizamos polvo químico, como lo comentó bien la maestra, cuando hacemos un disparo, ya no lo podemos dejar, la tradición o la regla es que lo dejamos acostado, lo usamos, una vez que lo utilizamos, lo dejamos acostado, eso significa que ya está utilizado el equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer, se lo llevan al mantenimiento, regresa y lo volvemos a poner en su sitio ya recargado. Si lo dejamos acostado, quiere decir que no lo puedo volver a utilizar. ¿Por qué? Porque el polvo químico es como un tal. Entonces, cuando cierra la válvula, ya no va a cerrar al 100%. Se fuga por ahí el gas inerte que tiene para que se pueda expandir. ¿Sí estamos? Sí. Y entonces por eso se lo tienen que llevar a fuerza, aunque nada más le hayan picado. Muchas veces lo que haces cuando revisas la boquilla, la volteas y ves que tiene el polvito del color que corresponda, y eso que está usado, entonces no lo puedo checar. Y si se acuerdan, o si comentaron, vieron en la foto, tienen un manómetro. Ese manómetro tiene en medio una sección verde. La aguja debe estar en la sección verde para que estemos conscientes de que está con la presión necesaria para poderse operar. ¿Sí estamos? Sí. Nada más esa era mi aportación. Gracias. No, hay otra pregunta. Allá no hay preguntas en Argentina. Parece que están muteados. Sí, sí. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Estamos bien. Gracias. ¿Ya ven la presentación? Sí, ahora se ve, sí. Gracias. Bueno, ahorita vamos a checar, vamos a hablar sobre las sustancias tóxicas, el manejo de las sustancias tóxicas, cómo podemos identificarlas, cómo podemos reconocerlas, evaluar y controlar. Pues esta norma nos habla sobre los agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral.
Entonces, es muy importante reconocer todas las sustancias químicas que hay en el centro de trabajo. Okay. Bueno, el alcance de esta norma va a aplicar en todos los centros de trabajo donde existan agentes químicos contaminantes. Se deberá de identificar el personal ocupacionalmente expuesto, actividades donde se manipulen sustancias químicas peligrosas, y esta norma tiene como objetivo prevenir daños a la salud derivados de la exposición química laboral. Para iniciar el estudio de esta norma, lo vamos a dividir en estos rubros, ¿sí? Que va a ser la identificación de riesgos a través de un estudio actualizado. O sea, se debe de identificar qué sustancias químicas se utilizan en todos los procesos, ¿sí? Y en el segundo paso es reconocer todas las sustancias peligrosas, o sea, sustancias químicas que se utilicen en los procesos, pero aquí es algo importante también mencionar que se deberán de considerar aquellas sustancias químicas que se utilizan para la limpieza, ¿sí? Aunque sea en cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque esto puede también originar alguna reacción, por ejemplo. Entonces, bueno, en el reconocimiento va a ser esto. Después tenemos el de evaluación, control, exámenes médicos, capacitación. Y en este proceso se permite identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo. Ajá. Entonces, bueno, volviendo a los puntos de inicio, el primer paso es realizar un estudio actualizado que consiste en recopilar información sobre las sustancias químicas presentes, la cantidad utilizada en la jornada laboral, que como ya sabemos es de 8 horas, el estado físico de las sustancias químicas, por ejemplo, si la vamos a encontrar si es una sustancia sólida, líquida, gaseosa, si se encuentra en estado como gaseosa, polvos, nieblas, humo, ¿sí? También para hacer el estudio actualizado nos vamos a apoyar con las hojas de datos de seguridad, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de las hojas de datos de seguridad. Las hojas de datos de seguridad es un documento que tiene toda la información detallada de una sustancia química. Vamos a encontrar su número CAS, que se refiere a Chemical Abstract System, que es una nomenclatura a nivel internacional que la podemos identificar por un número a la sustancia química. El número 1, que este registro se lo da la Organización de las Naciones Unidas a las sustancias químicas peligrosas que se maneja también para el transporte, o sea, este registro, para el almacenamiento también. Las hojas de datos de seguridad las elabora el proveedor. Por ejemplo, si nosotros vamos a adquirir una sustancia química proveniente de Alemania, ¿sí? El proveedor nos deberá enviar la hoja de datos de seguridad en idioma español para que todos los trabajadores puedan tener acceso a él, ¿sí? Entonces, la hoja de datos de seguridad tiene su nombre genérico, ¿sí? Su nombre comercial que le da el propio distribuidor,
Las vías de entrada al organismo, la dosis, o sea, la dosis es la cantidad en un tiempo determinado. La toxicología, o sea, ¿qué efectos nos puede generar a la salud esta sustancia química, si es cancerígena, mutagénica o teratogénica? La sintomatología, ¿sí? Por ejemplo, si al manipular una sustancia química nos causa dolor de cabeza, náusea, vómito, mareos, ¿sí? Bueno, y bueno, también aquí está los pictogramas que van a informar sobre la toxicología de la sustancia química. La información toxicológica, ¿sí? Es muy importante identificar las vías de ingreso al organismo. Las vías del ingreso que pueden ingresar las sustancias químicas al organismo son tres, que es la vía respiratoria, que de alguna forma es la más común, la vía dérmica, ¿sí? Y la vía oral. El riesgo a la salud, además debe de conservarse, este estudio debe de conservarse hasta 5 años en el centro de trabajo. Bueno, entonces ya pasamos al segundo punto, que es el reconocimiento de los agentes químicos. Esta es la identificación de sustancias químicas presentes en el ambiente laboral. Como ya les había comentado, también debemos incluir aquellas sustancias químicas que se utilizan para la limpieza, que muchos de ellos son sustancias químicas, también deben de estar en este reconocimiento. Y, por ejemplo, algunos materiales que se puedan utilizar para la limpieza de algunas herramientas o algún... Este reconocimiento determina analizar las sustancias, identificar los grupos de exposición homogénea, o sea, quiénes van a ser los trabajadores que van a estar expuestos a estas sustancias químicas y en qué proceso. Determinar el tamaño de la muestra. Ya le puse. Ajá. Determinar el tamaño de la muestra y aquí también reconocer y priorizar los riesgos químicos. Para priorizar el muestreo, vamos a analizar 3 factores principales: la cantidad manejada de la sustancia, el grado de riesgo a la salud y la volatilidad de la sustancia. La suma de estos valores va a determinar la prioridad del muestreo. Entonces, vamos a iniciar el muestreo y siempre vamos a escoger pues aquellas sustancias químicas más perniciosas, o sea, más peligrosas. Bueno, aquí por ejemplo vemos los pictogramas, estos los vemos en la noticia. La evaluación. La evaluación de los contaminantes, esta evaluación normalmente los hacen los laboratorios de prueba. ¿Por qué? Porque la entidad mexicana acreditadora les da un número de acreditación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les da un número de aprobación. ¿Por qué? Porque este es personal altamente capacitado, tiene los instrumentos necesarios para tomar las evaluaciones, las mediciones, ¿sí? Entonces, bueno, estas actividades las realizan los laboratorios de prueba. Los laboratorios de prueba dan un dictamen y ese es el que se presenta en el centro de trabajo. Entonces, aquí van a realizar mediciones de las concentraciones de los contaminantes y
comparar los resultados con los valores límites de exposición que ya presenta la normatividad. Y entonces aquí nos dice que el periodo de muestreo, si el valor límite de exposición es menor al de el límite superior de confianza, pues solamente se va a realizar al menos una vez cada 3 meses, y si el límite superior de confianza es menor a 0.25 del valor límite de exposición, se podrá realizar una vez cada 24 meses. Esto se calcula el promedio ponderado en tiempo para estimar la exposición real en una jornada laboral. Aquí, por ejemplo, vemos los valores límites de exposición, que esto indica la concentración máxima permitida en una sustancia en un ambiente laboral. Existe el valor ponderado en tiempo, en una jornada, el de tiempo corto, ¿sí? Y el tiempo pico, que es una concentración máxima momentánea. Si se supera el valor límite de exposición, deben implementarse medidas correctivas inmediatas. Bueno, aquí sí, ya esto va a concierne más estrictamente a los encargados de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Aquí hay una imagen de jerarquización de cómo se pueden controlar estas sustancias químicas, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí vemos la eliminación. La eliminación de la sustancia química, que en su caso pudiera ser muy perniciosa, ¿sí? En segundo punto, la sustitución de la sustancia química. Aquí se tendría que identificar qué sustancia puede sustituir a la sustancia, a la primera, ¿sí? En tercer punto tenemos los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería, la ventilación aquí juega un papel importantísimo, ¿sí? Sería establecer sistemas de ventilación para extraer la sustancia química. Y también, por ejemplo, otro control importante de un control de ingeniería sería automatizar el proceso industrial para que los trabajadores no estén expuestos a esta sustancia química. En cuarto punto encontramos los controles de administración. Los controles de administración, por ejemplo, pueden ser la rotación de los trabajadores para que los trabajadores no estén expuestos a grandes tiempos en ciertos procesos, ¿sí? También aquí entrarían la capacitación. La capacitación es sumamente importante porque se les va a capacitar sobre los riesgos a los que van a estar expuestos en el manejo de la sustancia química, ¿sí? El equipo de protección personal, si se fijan, el equipo de protección personal ocupa el último lugar, ¿sí? El equipo de protección personal va a minimizar el riesgo, pero no lo va a eliminar. Entonces, es una barrera que va a estar entre la agente contaminante y el trabajador. Entonces, el equipo de protección personal pues va a reducir el riesgo, pero no lo va a eliminar. Entonces, esto es muy importante porque a veces no tomamos en cuenta estos puntos, ¿sí? La protección respiratoria, cuando los controles no son suficientes, se implementa un programa de protección respiratoria que va a incluir selección de respiradores adecuados,
evaluación médica del trabajador, pruebas de ajuste del respirador, capacitación y uso y mantenimiento y procedimientos de emergencia. Por último tenemos, bueno, ya casi para terminar, los exámenes médicos, ¿sí? La norma establece que el médico que esté a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, que va a estar en el centro de trabajo y en un contacto más directo con los trabajadores, tenga conocimientos en higiene industrial. Estos trabajadores que están expuestos deben de tener una vigilancia médica ocupacional, ¿sí? Bueno, la norma nos dice que hay 3 tipos de exámenes. Exámenes de tipo inicial, cuando el trabajador va a iniciar sus actividades en el centro de trabajo, se le realiza una historia clínica de todas las enfermedades que ha padecido a lo largo de su vida, antecedentes hereditarios y algunos accidentes que pudiera haber presentado a lo largo de su vida. Ese es el examen inicial. Por otro lado, tenemos el examen periódico, que se debe de realizar por lo menos una vez al año. Y también existe otro examen que es el específico, cuando ya se sospecha que tiene alguna alteración, ¿sí? Entonces, en el centro de trabajo existen accidentes médicos que deben conservarse al menos por 5 años. Entonces, el médico de la empresa, pues, va a tener toda una base de datos de todos los trabajadores de enfermedades que han padecido, enfermedades no profesionales, que han padecido a lo largo de su vida, y también identifican el estilo de vida, si es una persona que tiene una vida sedentaria, que no hace ejercicio, que está obeso. Entonces, todas esas características, bueno, pues van a favorecer que se presente alguna enfermedad. La capacitación, el personal expuesto debe recibir capacitación sobre las propiedades de las sustancias químicas, riesgos a la salud, manejo seguro de los químicos, uso del equipo de protección personal y interpretar las hojas de seguridad. La capacitación debe realizarse mínimo una vez al año. Esta norma contiene un apéndice que contiene 764 sustancias, entre sustancias químicas y mezclas. Este apéndice también contiene clave del sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los códigos de descripción de peligro a la salud. Todos empiezan con la letra H porque es peligro en inglés, ¿sí? Y le da una nomenclatura, ¿sí? Esa nomenclatura es si la sustancia es cancerígena, si es tóxica si se inhala, si es nociva si se inhala, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí menciona, puede ser nocivo en caso de ingestión en las vías respiratorias. Entonces, este apéndice es muy explícito en cuanto a los peligros. Solamente se tomaron algunas, por ejemplo, algunas nomenclaturas. La importancia de la NOM 10 es que nos va a prevenir enfermedades ocupacionales a través de la identificación,
la dosis, los valores límites de exposición que no se excedan. Controlar la exposición a contaminantes químicos, proteger la salud de los trabajadores y además promover ambientes laborales seguros. Esto es bien importante. Seguros y saludables. Y bueno, estas son algunas de las referencias de la norma. ¿Sí? Sí. Podemos ver el video y ahorita vamos a ver. La seguridad química en el trabajo. ¿Ahí ven el video? No. No, no se ve. Se ve, seguía viendo la PowerPoint. Trabajo es un tema muy serio. La Perfecto. seguridad química en el trabajo es un tema muy serio. Y en México tiene nombre y apellido, NOM 010 STPS 2014. Hoy vamos a meternos de lleno con esta norma. La vamos a desglosar paso a pasito para que proteger a un equipo y cumplir con la ley sea algo claro, directo y sobre todo manejable. Así que, ¡arrancamos! A ver, la primera pregunta es la más importante y define todo lo demás. ¿En su centro de trabajo se manejan sustancias químicas? Y pensemos más allá de los grandes contenedores, ¿eh? Hablamos de solventes, de productos de limpieza, de materiales para producir cualquier cosa. Si la respuesta es sí, aunque sea en cantidades que parezcan mínimas, entonces esta norma les aplica directamente. No importa si la operación es grande o pequeña. Y si acaban de decir sí en su cabeza, entonces pongan mucha atención. Esta guía no es una simple recomendación, es una herramienta clave. Es fundamental para cuidar lo más importante que tienen, la salud de su gente. Y, al mismo tiempo, para proteger la integridad legal de la empresa. Para ir en orden, aquí está nuestro mapa del día. Primero, lo básico. ¿Qué es la NOM 010? Luego, nos vamos a clavar en las obligaciones del patrón, que es un tema central. Después, desglosamos el proceso clave en 3 sencillos pasos. Hablaremos también de la responsabilidad compartida y cerramos con una ruta clara para el cumplimiento. Vamos con el primer punto. Perfecto, pues empecemos por el principio. Sección 1. ¿Qué es exactamente la NOM 010 y por qué es la piedra angular de la seguridad química en cualquier lugar de trabajo aquí en México? Puesto en palabras sencillas, la NOM 010 es el reglamento para mantener al personal a salvo de los químicos. Su único fin, su objetivo principal, es evitar que la exposición a vapores, polvos o líquidos en el trabajo termine causando problemas de salud. Y esto va desde una simple irritación hasta enfermedades crónicas que pueden aparecer años después. Y que quede súper claro, esto no es opcional, es ley. Aplica en todo el territorio nacional, desde el taller más pequeño hasta el complejo industrial más grande. Si hay químicos, esta norma aplica. Y ojo, esta es la versión 2014, es la que está vigente. Así que hay que asegurarse de no estar trabajando con la versión viejita de 1999, porque los requisitos cambiaron y son más estrictos. Muy bien, ahora sí, pasemos a la parte que seguramente más les interesa a quienes dirigen un negocio o un equipo. Sección 2. ¿Qué es lo que la ley les pide hacer concretamente? Hablemos de las obligaciones del patrón. La primera gran obligación es básicamente saber a qué se enfrentan. Se debe tener un inventario actualizado de cada sustancia química. Luego hay que hacer un estudio formal, que la norma llama reconocimiento, para entender qué tan peligrosas son y quiénes están expuestos a ellas. Y por supuesto, tener siempre a la mano las hojas de datos de seguridad, las famosas HDS, que son como el acta de nacimiento de cada químico. Y todo esto tiene que estar por escrito, bien documentado. Y no crean que estos documentos son para guardarlos en para nada. Son la evidencia, la prueba tangible de que se están haciendo las cosas bien. El día que llegue una inspección de la autoridad laboral, esto es lo primerito que van a pedir. No tenerlo al día puede ser un problema muy serio. La segunda obligación nos lleva del papel a la acción, a lo que pasa en el piso de trabajo. Estamos hablando de cosas que se ven y se viven, señalizaciones claras de peligro, sistemas de ventilación que funcionen bien y, claro,
entregar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea y cada riesgo. Y aquí hay un punto que no es negociable, es inamovible. Está prohibido exponer a menores de edad y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Cero exposición para ellos. Y la tercera gran obligación se enfoca en lo más importante, la gente. No basta con darles un par de guantes y una mascarilla. Hay que vigilar su salud con exámenes médicos periódicos, pero sobre todo capacitarlos. Un trabajador que entiende los riesgos y sabe cómo protegerse es la mejor barrera de seguridad que existe. Y parte de esa confianza es la transparencia. Siempre hay que compartir los resultados de los exámenes médicos con cada persona. Es su derecho saber. Ok, ya vimos qué hay que hacer. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos de forma ordenada? Bueno, la propia norma nos da la fórmula. Un proceso súper lógico de 3 pasos. Pensemos en esto como el método para gestionar cualquier riesgo químico. Aquí están los 3 pilares del cumplimiento: reconocimiento, evaluación y control. Para que sea más fácil, imaginémoslo así. Primero, identificamos el problema. Segundo, medimos qué tan grande es ese problema. Y tercero, lo solucionamos. Vamos a ver cada uno en detalle. Son reconocimiento. Esto es, literal, ponerse el sombrero de detective. Hay que identificar cada sustancia, entender cómo puede entrar al cuerpo y hacer daño, saber de dónde sale, si de una máquina, de un proceso, y lo más importante, definir quiénes son los trabajadores que están en contacto directo con ese químico. Sin este mapa del riesgo, lo que sigue no tiene sentido. Ahora el paso 2, evaluación. Si en el primer paso identificamos el riesgo, ahora toca medirlo. Esto significa tomar muestras del ambiente, generalmente del aire, para saber exactamente cuánto de ese químico hay. Y mucho ojo aquí. Esto no lo puede hacer cualquiera con cualquier aparato. La ley es súper estricta y exige que lo haga un laboratorio de pruebas acreditado. Solo así los resultados tienen validez legal. Y finalmente, llegamos al paso 3, control. Con los datos duros del laboratorio en la mano, es hora de actuar. Si los niveles de un químico están por encima de lo permitido, hay que bajarlos. ¿Cómo? Implementando soluciones. A veces puede ser algo administrativo, como cambiar un procedimiento de trabajo. Otras veces será algo técnico, como instalar un sistema de ventilación justo en la fuente del contaminante. El objetivo es uno solo: reducir la exposición. Ya cubrimos todo el proceso técnico, los documentos, las mediciones, pero nos falta hablar del corazón de todo esto, las personas. La seguridad no es un trabajo de una sola persona, no es solo responsabilidad de la gerencia. Como veremos en esta sección, es un trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto entre el patrón y cada uno de los trabajadores. Miren, esta diapositiva lo resume a la perfección. De un lado, el patrón tiene la obligación de proporcionar, dar el equipo, dar la capacitación, hacer los exámenes. Y del otro lado, el personal tiene la obligación de participar y cumplir. Usar ese equipo correctamente, ir a las capacitaciones, hacerse los exámenes. Es un compromiso de 2 vías. La seguridad solo funciona cuando ambas partes hacen su parte. Y esta imagen lo dice todo. De nada sirve tener el equipo de protección más avanzado del mundo si se queda en el casillero o se usa de forma incorrecta. La colaboración activa y responsable es la única manera de que el entorno de trabajo sea seguro de verdad para todos. Muy bien, hemos cubierto bastante. Ahora, para cerrar, en nuestra última sección, vamos a juntar todas las piezas. Vamos a trazar un plan de acción muy concreto para que puedan empezar a aplicar todo esto. Pensemos en esto como la hoja de ruta hacia el cumplimiento total. Pero antes del resumen, una idea final muy importante. Hay que empezar a ver el cumplimiento no como una obligación o una carga, sino como una inversión. Es una inversión en la salud de la gente, en la moral del equipo y, al final del día, en la productividad y la buena reputación de la empresa. Entonces, aquí está el plan de acción en 4 puntos para llevar. 1. Estudiar y listar. Hay que conocer qué químicos se tienen. 2. Actuar. Aplicar el ciclo de reconocimiento, evaluación y control. 3. Proteger y capacitar. Enfocar en la gente, darles equipo y conocimiento. Y 4, que es vital, documentar. Tener un registro de absolutamente todo. Ese es el camino. Y los dejamos con esta reflexión final. En lugar de ver la seguridad como un gasto,
empecemos a verla como una ventaja. Preguntémonos, ¿de qué manera un equipo que se siente seguro, que se siente cuidado, puede transformar la productividad y el ambiente de trabajo? Porque al final, la seguridad no solo evita accidentes, construye empresas más fuertes y sobre todo más humanas. ¿No? Bueno, no sé si allá tengan algún comentario, una duda. Sí. Profesor, ¿todo bien allá en Argentina? Sí, todo bien por acá. Ninguna duda. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algún comentario? Todo bien por acá. Bueno, pues espero que pues hayan reconocido la importancia que es tener un ambiente saludable en el centro de trabajo, tomando en cuenta que el trabajador, si tenemos al trabajador seguro, a gusto, pues la productividad, como lo dice el video, pues va a ser mayor. ¿Sí? Sí. Bueno, pues gracias por su atención. Gracias. Profesor Leandro, Bueno, ¿habrá alguna otra actividad que tengamos pendiente? disculpa, no terminé de escuchar. Se cortó un Sí, poquito. la intervención de la doctora Loreto ya finalizó. ¿Habrá otra actividad por el día de hoy? ¿Es pregunta? Ah, está bien, no. Ya sí finalizó y bueno, por este lado no hay preguntas, así que estaríamos finalizando la clase. Perfecto. Sí. Hay preguntas, si hay algún comentario adicional, lo podemos, todavía la doctora tiene este tiempo. Está también el maestro Héctor aquí con nosotros para darle esa parte de valor agregado para los jóvenes, pero usted me dice, maestro. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Todo bien? Ya, bueno, el trabajo ya hicieron bastante, toda la parte de higiene y seguridad ya la entregaron, así que bueno, por ahí ya estaban bastante informados, pero bueno, refuerza toda la información que estuvieron viendo estos meses. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muy interesante la charla y bueno, estamos viendo la próxima. Les quería avisar también que la semana pasada dimos la clase de energía y cambio climático, que sabía que era feriado para México, así que está grabada en el campus y pueden acceder a la clase cuando quieren. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro, por ese recordatorio y vamos a pedirles a los jóvenes que entren a la plataforma y puedan visualizar la presentación. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, y cualquier duda que tengan también pueden enviarla por escrito o, bueno, hacernos saber y cualquier cosa en alguna de las clases damos alguna aclaración si es necesario. Gracias. Gracias. Le agradecemos mucho. Que tengan excelente tarde. Cuídense. Ustedes también allá, acá, bueno, ya más la noche, pero bueno, Ya estamos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima.